Charles Sproul. Esas 5 cosas son las siguientes: el estudio de la Biblia, la oración, la adoración, el servicio y la mayordomía. Las voy a repetir, las 5 cosas que cada cristiano necesita para crecer espiritualmente. Primera, muy bien. Segunda, tercera, cuarta y quinta. Muy bien, están volando. El domingo anterior, nuestro hermano Carlos Castiblanco nos habló de la primera de las 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer, que es ¿cuál? El estudio de la Biblia. Y recordemos que en esa clase, entre otras cosas, aprendimos que Dios usa su palabra para traspasar nuestro corazón y despertarnos a la fe. También la Biblia es utilizada por Dios para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos enseña, reprende, corrige y nos instruye en justicia. Hoy vamos a examinar la segunda cosa que todo cristiano necesita para crecer, que es ¿cuál? Muy bien, vamos a orar entonces para que iniciemos. Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día. Y no es un día cualquiera, es el santo día del Señor, el reposo de tu pueblo en tu presencia. Y nos has dado la vida y la oportunidad de reunirnos a aprender de tu santa palabra. Venimos delante de ti a pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe. Ayuda, Señor, a este siervo tuyo, un hombre débil, un hombre pecador, que tú has dispuesto por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia que esté aquí en este momento. Concédeme, pues, enseñar solamente lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Abre el entendimiento de todos los que escuchen este mensaje. Inclina nuestro corazón a la verdad y quita toda distracción que nos impida escuchar tu voz. Que todo lo que hablemos y hagamos en este tiempo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. En un pequeño pueblo de Alemania había un barbero conocido como el maestro Pedro. Aquel día se encontraba afeitando a uno de sus clientes habituales. De repente, un hombre de gran estatura entró a su negocio. Pedro lo reconoció de inmediato, ya que era buscado por las autoridades e inclusive había recompensa, pero Pedro no dijo nada. Cuando Pedro terminó con su cliente, este hombre grandulón se sentó a la silla y pidió una afeitada y un corte de cabello. Comenzó el barbero a afeitar al cliente, presionando la afilada barbera contra su cuello. Él sabía que si cortaba el cuello podría cobrar la recompensa. Pero Pedro no tenía ni la menor intención de cometer tal atrocidad. Él conocía a aquel hombre. Es más, lo amaba. Era su amigo, su mentor y su héroe. El hombre que estaba sentado en la silla del barbero Pedro era Martín Lutero. Y aquel día, Pedro el barbero le hizo una petición a su cliente. Doctor Lutero, ¿puede usted enseñarme a orar? Esta petición fue suficiente para que el ocupado doctor en teología y líder de la Reforma Protestante se retirara a su cuarto y escribiera un manual titulado Método Sencillo de Oración, el cual contiene un tesoro de consejos útiles acerca de la oración, no solo para Pedro el barbero, sino para todos los creyentes. Antes de considerar el consejo de Lutero sobre cómo debemos orar, debemos abordar una pregunta. ¿Por qué debemos orar?
De las muchas respuestas legítimas que puedan aparecer, nos enfocaremos en 3 para esta pregunta. ¿Por qué debemos orar? Respuesta número 1, porque la oración es un deber. ¿Por qué debemos orar? Respuesta número 2, porque la oración es un privilegio. Respuesta número 3, porque la oración es un medio de gracia poderoso. Ahora vamos a desmenuzar una por una estas 3 respuestas a la pregunta ¿por qué debemos orar? Primera respuesta, porque la oración es un deber. La Biblia deja absolutamente claro que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo de oración. Hay mandamientos explícitos dados por los apóstoles y por Jesús mismo, pidiéndonos que seamos diligentes en la vida de oración. Pablo en Romanos 12:12 nos pide que seamos constantes en la oración. El mismo apóstol en Filipenses 4:6 nos pide no estar afanosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Hay muchos otros textos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de la oración, pero es de total importancia la invitación que nos hace el Señor mismo a orar siempre y no rendirnos. Y esto lo dejó claro en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lea por favor. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Atentos por favor a la lectura. Sonido al micrófono, por favor. ¿Aló? Eso. ¿Bajas un poquito, hermanito? Bájalo un poquito, ahí está bien. Ya, gracias. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Dice Lucas 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola, el Señor habla de algo que debemos hacer, es decir, orar siempre. Tengan en cuenta esa palabra siempre. Pregunto, según el mandato de Jesús, ¿cuándo debemos orar? Y esta palabra siempre, en el idioma cuyabro, que al final le explico cuál es el idioma cuyabro, lo que significa es a toda hora, en todo momento, a cada instante, de día, de noche, por la mañana, por la tarde, siempre. Este es el deber que tenemos todos los cristianos y el que nos manda a cumplirlo es nuestro Salvador. Amados hermanos, amigos y visitantes, cualquier cosa que el Señor Jesucristo diga que debemos hacer se convierte en un deber solemne que debemos cumplir. La oración es uno de esos deberes. Vamos ahora a la segunda respuesta a la pregunta del por qué debemos orar. Debemos orar porque la oración es un privilegio. Para poder entender la oración como un privilegio que solamente tenemos los cristianos, vamos por favor a leer Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2.
Hay una palabra que quiero que tenga en cuenta en el versículo 2 y es la palabra entrada. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Ya. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Le hablaba de la palabra entrada que usted puede ver en el texto en el versículo 2. En el Antiguo Testamento, la entrada o acceso a Dios estaba limitada en virtud de la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Los creyentes podían orar, pero se les mantenía a cierta distancia de la gloriosa presencia de Dios, ya que un muro o cortina de separación custodiaba el paso. Pero cuando Jesús fue crucificado, un terremoto sacudió Jerusalén y con el remesón esta cortina se rompió. La muerte expiatoria de Cristo nos dio una nueva y más libre forma de acceso al Padre. Entre muchas de las cosas que el Señor hizo por nosotros fue ganar la paz para con Dios, ya que éramos sus enemigos. Y ahora se nos invita a que continuamente ingresemos a ese lugar santísimo a través de la oración, que es un privilegio conseguido para nosotros los creyentes por Cristo en esa cruz. No obstante lo anterior, para poder disfrutar de este privilegio debe existir una unión espiritual especial, en la que una rica comunión con Cristo toma lugar. Para poder entender esto, debemos desglosar la palabra comunión, la cual está compuesta del prefijo con, la C, la O y la M, que significa con, o sea, la C, la O y la N. Ejemplo, con mi esposa. Y la base de la palabra comunión es la palabra unión. Entonces las dos, la palabra con, C-O-M, y unión, forman la palabra comunión. Así que la comunión con Cristo emana de la unión con Él. Y la esencia de esa comunión es el matrimonio. Pablo utiliza la metáfora del matrimonio precisamente para ilustrar esta comunión, representado a través de Cristo como el novio y la iglesia como su novia. Lea por favor Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nosotros sabemos que en la ceremonia matrimonial el padre es llamado a entregar la novia al novio como un regalo. Asimismo, el Padre Celestial le entrega la iglesia a Cristo como su novia. Lea por favor Juan 6:37. Luego, Cristo se entrega a sí mismo por ella, o sea, por la novia, por la iglesia. Ya podemos ver que la unión entre el cristiano y Cristo
se basa en la dádiva o entrega que Cristo hace de sí mismo por el creyente. Luego, el Espíritu Santo concede el don supremo por el cual la persona se une a Cristo. Ese es el don de la fe. Todo esto nos muestra que la base misma de nuestra relación con Dios es la gracia. No es algo que merecemos, ganamos o compramos. Es un regalo, pero ese regalo también contiene el privilegio de entrar hasta la presencia del Padre y orar en el nombre poderoso de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. El matrimonio no solo involucra unión, sino comunión, es decir, la comunicación entre las personas. Por eso el credo apostólico habla de la comunión de los santos, la cual es la comunicación que los creyentes tienen entre sí. Pero más importante que esto es nuestra comunión con Cristo mismo, la cual se realiza por medio de la... Muy bien. Uno de los problemas más comunes que experimentan las personas en el matrimonio es un quiebre en la comunicación. Mi esposo nunca habla conmigo. Mi esposa ya no me habla. Y esto no es diferente en nuestra relación con Cristo. Si el Señor Jesucristo presentara una queja, esa queja diría más o menos así: mi novia, que es ¿quién? La iglesia, no me habla. Ella ha perdido la oportunidad de oración y comunión que establecí con ella. Y esta queja que el Señor plantea es justificada, porque todos fallamos en aprovechar a cabalidad el privilegio de la oración a fin de tener comunión con Cristo. La oración es una comunicación de amor de la novia al novio. No basta con orar porque debemos hacerlo. Más allá de este sagrado deber, debería ser un deleite estar inmersos en este tipo de comunicación. Amados, qué privilegio es la oración. Vamos ahora a la tercera respuesta a la pregunta: ¿por qué debemos orar? Debemos orar porque la oración es un poderoso medio de gracia. Ya aprendimos que la oración es un deber y un privilegio. Ahora veremos que la oración es un poderoso medio de gracia por el cual Dios cumple su voluntad. Déjenme hacer una pregunta a todos. ¿Puede la oración cambiar las cosas? ¿Quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no? Hay premio de café con buñuelo al terminar la escuela dominical. Repito la pregunta: ¿puede la oración cambiar las cosas? La respuesta es un rotundo sí. Leamos por favor Santiago capítulo 5 del 13 al 18. Por favor el micrófono, porque es importante que todos escuchen este texto. Santiago capítulo 5 del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este pasaje nos muestra que la oración sí puede cambiar las cosas. La palabra de Dios nos acaba de decir que la oración eficaz del justo
puede lograr mucho. Es decir, causa un impacto significativo, es efectiva, su poder es real. Dios usa la oración eficaz para llevar a cabo los fines que quiere lograr, así como Dios usa la predicación del evangelio para salvar, también usa la oración para redimir al pecador. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que nuestras oraciones no obligan a Dios a hacer algo. Lo repito, nuestras oraciones no obligan a Dios a hacer algo, pero Él, en su soberanía, las utiliza como su propio instrumento para llevar a cabo su voluntad. Amados, las oraciones del pueblo de Dios jamás son en vano. La oración funciona y eso es un enorme incentivo para orar. Hay una pregunta que muchos se deben estar haciendo y tiene que ver con la petición que el barbero le hizo a Martín Lutero en la historia que narré al comienzo. Esa pregunta es: ¿cómo debemos orar? Para responder la pregunta, primero te pediré perdón por todas las veces que has escuchado: debes y tienes que orar. Y al no saber hacerlo, nos sentimos hasta culpables. Es decir, se le pide a los cristianos orar, pero no se les enseña a hacerlo. El barbero de la historia del comienzo no le pidió a Lutero que le enseñara el por qué orar. Y note usted que lo que él le preguntó fue cómo debía orar. Esa fue la misma petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Lea por favor Lucas 11:1. ¿Me le presta ya? Lucas 11:1. Aconteció que estaba Juan, Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A esta petición que le hacen los discípulos a Jesús, el Señor respondió con la muy conocida oración del Padre Nuestro. Si tú que me escuchas quieres aprender a orar, déjame hacerte unas preguntas. ¿Le has pedido a Cristo que te enseñe a orar? ¿Has visto la respuesta que Él te da entregándote la oración modelo del Padre Nuestro? Pero lo que es más importante, ¿has hecho un análisis profundo de cada una de las frases que contiene esta oración modelo? Ahí donde estás, responde con sinceridad, no a mí, sino al Señor. Así las cosas, para perfeccionar tu oración, lo primero que debes hacer es pedirle a Jesús que te enseñe a ¿qué? A orar. No tengo ninguna duda que Él te responderá a la petición entregándote el Padre Nuestro. Entonces lo segundo que debes hacer es analizar una por una todas las frases que contiene esta oración modelo. Las partes de este modelo de oración dado por Jesús, estoy seguro que las conoces, pero el Espíritu Santo de Dios quiere llevarte a profundizar en cada una de ellas. ¿Qué significan? ¿Cómo las aplico a mi vida diaria? Etcétera, etcétera. Ponte a la tarea de investigar qué significa Padre Nuestro. ¿Qué significa que estás en el cielo? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? ¿Qué significa hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra? ¿Qué significa el pan nuestro de cada día dándoslo hoy? ¿Qué significa perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Qué significa no nos dejes caer en tentación? ¿Qué significa líbranos del mal? Como ejemplo, tomemos del Padre Nuestro la frase santificado sea tu nombre. Dios no necesita ser más santo, Él ya es santo. Pero como creyentes debemos procurar que Dios sea honrado y reverenciado en todo el mundo. Que su nombre no sea profanado, sino glorificado.
que mi vida refleje su santidad, que Dios sea adorado correctamente, que su nombre sea conocido en las naciones, que mis acciones contribuyan a que Él sea conocido como santo, que en la iglesia sea venerado y reverenciado como santo, etcétera, etcétera. Miren, mis amados, si nos ponemos a analizar todas estas frases, acá entre todos, les aseguro que tendríamos para hasta el martes o miércoles y quedaría faltando. Te voy a compartir algunas sugerencias prácticas para la oración. Póstrate con reverencia ante Dios. Aparta tiempo para la oración. No permitas que las obligaciones diarias, el entretenimiento y demás te roben la comunión con Dios. Utiliza como modelo de oración el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo apostólico, pero analizando minuciosamente sus contenidos, como lo expliqué antes. Lee, por favor, la palabra de Dios. Medita en ella y así tendrás muchas hermosas palabras para decirle al Padre cuando estés orando. Todos los que estamos aquí hemos hospedado personas en nuestra casa o nos hemos hospedado nosotros en otros lugares. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios en nuestra vida no debe ser un huésped que está hoy y mañana no está. La palabra de Dios debe ser un huésped permanente en nuestra vida para poder orar de la manera adecuada. Para que tu oración no sea improvisada, desorganizada y distraída, es valioso usar la sigla CASA, C-A-S-A, con la C, confesión, con la A, adoración, con la S, súplica y con la A, agradecimiento. CASA, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. La oración eficaz debe hacerse en un lugar tranquilo, donde sea más fácil concentrarnos. Así lo hacía Jesús y David cuando pastoreaba sus ovejas. Voy a hablarte de un lugar muy tranquilo, donde Jesús se retiró a orar. Ese lugar es el huerto de Getsemaní. Ese sí que es un lugar tranquilo. Como te decía, Jesús oró allí. Lea por favor Mateo 26, del 36 al 44. ¿Qué se hizo Carlito? Allá. Mateo 26, 36 al 44. Sí, señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los ayudó viendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los ayudó durmiendo, porque los dos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Debo preguntarle a cada uno de ustedes, y es una pregunta que yo me hago también continuamente: ¿cuál es tu huerto de Getsemaní?
¿A dónde te retiras a orar? Ahí donde oras, puedes estar a solas con Dios y entregarle tus cargas, tus preocupaciones, tus luchas. Puedes ver con claridad tus caminos en la mayor parte de las veces equivocados y los caminos de Dios, que son los caminos perfectos para nuestra vida. Es en el huerto simbólico de Getsemaní donde yo puedo decir si continúo haciendo mi voluntad o voy a salir de allí decidido a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Tú no encuentras a Cristo sudando gotas de sangre en la cruz. La sangre en la cruz fue por sus heridas. Él suda sangre es en Getsemaní. La lucha fue en Getsemaní. Cuando él se levanta de Getsemaní, la lucha había terminado. Tú no lo ves a él en la cruz pidiendo, Padre, si es posible, bájame de esta cruz. No, porque como les digo, la lucha de Jesús ya había pasado. Getsemaní es un lugar de muerte, la muerte del yo. Es ahí donde puedo empezar a orar de mejor manera. Y usted preguntará, pero si ni Cristo pudo cambiar la voluntad del Padre, entonces, ¿para qué oramos? El problema está en la manera como se nos ha enseñado equivocadamente a orar. Si usted tiene un hijo y éste lo llama solamente para pedirle dinero y lo visita para recibir muchos favores a cambio suyo, puedo estar casi seguro que usted no estaría del todo complacido con este hijo. Pero si este hijo lo visita y lo llama porque quiere verlo y porque quiere hablar con usted para nutrir y cultivar una relación, el afecto cambiaría. Habría una relación diferente con ese hijo que he mencionado en el segundo ejemplo. Ese es el propósito de la oración. Perfeccionar una intimidad que de otra manera no se produciría. Y esto me lleva a la confianza en Dios que se consigue solamente mediante la oración. Muy bien. Cuando yo lo hago de esta manera, en un futuro puedo tomar decisiones, pero confiando en la guía y en el poder de Dios revelado en su palabra. Pues de la Escritura aprendemos a pedir lo que es conforme a su voluntad. Todo esto nos ayuda a entender que la oración no es para devengar beneficios de Dios. Lo repito, la oración no es para devengar beneficios de Dios. Es un ejercicio para alinearnos con su voluntad. Eso fue lo que hizo Cristo en Getsemaní. Se alineó con la voluntad del Padre. La oración es un mecanismo espiritual para que seamos dirigidos y calmados de la ansiedad, para que tengamos nuestra perspectiva de vida conforme a la palabra de Dios, ya que ahí en el secreto Dios me encumbra, me eleva y me muestra el panorama distinto al que yo tenía cuando llegué al huerto.
En tu Getsemaní, en mi Getsemaní, Dios amplía el foco de la cámara para ver con amplitud el panorama. Jesucristo salió de Getsemaní dispuesto a entregarse a sus verdugos, para luego morir en esa cruz por ti y por mí. Y de esta manera, nuestro Salvador hizo la voluntad del Padre. Tú y yo debemos salir de nuestro Getsemaní simbólico, dispuestos a entregarnos, no a verdugos, sino a Dios, para hacer su voluntad, así como lo hizo Jesús. Si cuando sales de tu lugar de oración no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces no tienes el Espíritu Santo, lo que es prueba de que posiblemente no has nacido de nuevo. Las oraciones de los creyentes son guiadas por el Santo Espíritu de Dios, y un pecador no arrepentido no lo tiene. En esa condición, Dios no escucha tus oraciones. Lo dice la Escritura en Proverbios 28:9 y otros textos. Amado amigo o amiga, si tú no has creído en Cristo, como dice la Escritura, puedes rezar y repetir palabras, pero tus oraciones no son escuchadas, ya que es solamente por el nombre de Jesucristo que las oraciones se convierten en incienso y olor fragante para el Padre. Mi consejo: arrepiéntete de tus pecados y pide misericordia para que seas traído de muerte a vida. Vamos a orar, mis hermanos, y continuamos con las preguntas de ustedes y los aportes que cada uno quiera hacer sobre el tema. O primero hacemos las preguntas, pastor. Bueno. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has regalado en tu presencia. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige y nos anima a vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos que lo aprendido hoy en relación a la oración no se quede únicamente en nuestra mente, sino que sea sembrado en nuestro corazón y dé fruto de obediencia, amor y fe. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración en nuestro diario vivir. Que esta iglesia local, Gracia y Vida, esté conformada por personas que amen y disfruten la oración, para de esta manera crecer a la estatura de Cristo y ser transformados a su imagen y semejanza. Es en ese nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, que oramos en esta mañana. Amén y amén. Mis amados, ¿alguna pregunta, algún aporte?